¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el segundo conversatorio del barrio de Analco. Les queremos agradecer por su participación en el video anterior y asimismo rectificar que esto pues es parte de una investigación doctoral que busca precisamente registrar estas transformaciones urbanas y la memoria a través de la experiencia vivida de los habitantes que han estado aquí la mayor parte de su vida. Y vamos a dar inicio a este conversatorio. Bueno, y en este momento aquí nuestra queridísima abogada Guadalupe Cerón nos va a hacer el favor de leer un poema que esto siempre concierne a los temas que hemos platicado. Y adelante. Muchas gracias, mi hermano. Pues sí, el abogado Saúl Olivera, quien cariñosamente le llamo hermano, compartimos el programa de poesía política y algo más los días jueves, el jueves primero de cada mes. Y bueno, él siempre con lo dinámico, con lo participativo que es como presidente del Benemérito Colegio de Abogados de Puebla, como miembro y también presidente del capítulo Puebla de Fusión Latina Chicago y muchas cosas más que hace, también litiga, también está ahora en los conversatorios aquí en casa de Don Nacho. Don Nacho, yo le agradezco que nos reciba en este maravilloso lugar, en esta casa hermosa que huele a nostalgia, que huele a historia, que huele a tradición, en el barrio de Analco, uno de nuestros barrios más queridos, y digo de los barrios más queridos porque cada barrio tiene algo especial. En mi caso, en lo particular, mi padre llegó de su pueblo a vivir a este maravilloso barrio. Mi hermano, que también ya falleció, él creció y caminó estas calles y convivió con toda la gente de este maravilloso barrio. Nosotros vivimos a un lado, muy cerca del centro escolar. Y esta mañana, como lo hacemos en los programas de poesía política y algo más en Radio en Redes, que es su casa, espero que nos sigan, siempre que tengo un invitado o que está un colaborador, que es el caso del abogado Saúl Olivera, él es colaborador del programa, no es invitado, es su programa también, leemos un poema, bueno, más bien lo leo yo, los invitados o los colaboradores eligen el poema, en este caso yo lo elegí. Hay muchos poemas que hablan de los barrios y esta mañana pues hay tanto que platicar que no quiero acaparar el momento y voy a permitirme leer este poema que dice así. Yo vivo en el barrio, estoy rodeado de mi gente, estoy en casa. En el barrio siempre hay alguien alrededor. Puedes escuchar la música sonando, puedes oler la comida cocinando. El barrio está vivo, es el corazón de una ciudad. El barrio es mi casa, mi comunidad, mi familia. Eso es el barrio. Muchas gracias. Gracias, Don Nacho. Gracias a todos. Esto es muy acorde. Yo les agradezco. Nos inspira a seguir, mucha nostalgia contando. Gracias. Bello poema. Yo les agradezco a ustedes. Un privilegio formar parte de esta maravillosa ciudad que inició con los barrios, como este maravilloso barrio de Analco. Que viva Analco. Gracias. Y les presento quienes van a estar en este programa. Ingeniero Fernando Arana Gámez, a sus órdenes. Francisco Oliver Hernández. Ignacio Hernández y Fuentes. Doctor en Derecho, Jaime Vázquez Landeros. María de la Cruz Arroyo González. Pues sin más que nada, pues vamos empezando, ¿sí? Para que todo pongamos una atención muy fina, porque es muy interesante y todo va enfocado a rescatar y seguir viviendo en nuestro gran barrio de Analco. Doctor, por favor. Gracias, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad y el espacio, ¿verdad?, que nos brindan, la invitación, precisamente para hablar del barrio de Analco, de la Fundación de Puebla, del río San Francisco de este lado, de los barrios, de la vecindad, cómo surgió, porque del río para el otro lado, pues ya tenemos mucha historia del centro histórico. Entonces yo quisiera comentarles cómo inicia Puebla de este lado del río. Analco significa precisamente al otro lado del río. Entonces, los españoles que tenían sus construcciones, pues necesitaban de mano de obra que venía de Cholula, venía de Canoa,
venía de Tlaxcala, venía de Tlaxcalancingo, y entonces pues se ponían en el jardín, que eso era el lugar de reunión, donde el español pasaba el río e iba a traer 2 albañiles, un plomero, un electricista, y se los llevaba para su construcción. Entonces ahí esas personas que venían de lugares lejanos, pues a veces no agarraban nada durante el día, ¿no? Pues ¿cómo te fue hoy? Pues hoy no hubo nada. Por lo tanto, no tenían dinero para regresarse a sus lugares de origen. Entonces, entre 4, 5, 10, les surge la idea de rentar un cuarto. Dicen, pues, ¿para qué vamos hasta nuestro pueblo y volvemos a regresar? Mejor, entre todos, rentamos un cuarto y ahí nos quedamos. Ese es el origen de la vecindad, donde en un cuarto vivían 10, 15, 20, y esa misma idea surge con otro grupo. Entonces se unen varios grupos donde empiezan a formar, ¿verdad?, la vecindad. La vecindad, que conjunto de vecindades forma un barrio. Y Analco siempre ha sido discusión cuál fue el primer barrio, ¿no? El Alto, que la Luz, etcétera. Pero entonces, Analco fue uno de los primeros dentro de la fundación de Puebla por parte del pueblo, ¿sí? Por parte de la asociación de todos los indígenas, de todos los artesanos, de todas las personas que venían precisamente a Puebla capital a trabajar para los españoles. Entonces aquí surge la reunión, surgen las vecindades, y dentro de las vecindades pues se van agregando otras, por ejemplo, el Alto y la Luz, que el Alto no era más que un montículo de barro alto, de ahí viene el nombre del Alto, que alguien tuvo la idea de decir, pues si tenemos barro y los españoles necesitan ladrillos, pues vamos a hacer ladrillos y se los vendemos. Es donde surge la Luz como alfareros, porque iniciaron haciendo ladrillos. Posteriormente, pues ya hacían cazuelas y jarros y demás. Hasta la fecha, después nos comentará que sigue existiendo ese barrio de la Luz. Después nos vamos un poquito más abajo, el Alto, donde era el mercado precisamente para todo, uno de los primeros mercados para todos los barrios aledaños. Inaugurado en 1931, el mercado del Alto, donde pues se vendían víveres, verduras, que siguió después de la Victoria, porque primero fue inaugurado la Victoria y después fue inaugurado el Alto. Entonces, dentro de este barrio, dentro de este sincretismo de las diferentes culturas, empiezan a surgir usos, costumbres, lenguajes, música, juegos, y hay infinidad de cosas que hacer. Cuando el español se viene para acá a conquistar, porque dice, mira, aquellos ya están haciendo algo mejor que nosotros. El español empieza a vivir a la entrada de la vecindad, en la parte alta. En la parte baja eran caballerizas y sus caballos ahí los estacionaba. Los hijos de los españoles en el siguiente patio, ¿verdad?, que lo distinguía por una fuente al centro. Los hijos de los hijos, o sea, los nietos, eran en el tercer patio, señalados con los lavaderos comunitarios, ¿sí? Y ya cuarto o quinto patio, pues era ya lo más amolado, ya lo más jodido, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa después? Se empieza a morir precisamente el dueño, y entonces el hijo se arriba y ocupa los lugares que el patrón tenía, o el papá tenía, o el dueño tenía. Entonces aparece el departamento, los multifamiliares, los condominios, y empiezan a emigrar, y las vecindades se quedan ahí como estacionamientos de carritos de hot dogs, de utensilios de las memelas, de fayuca, de telas, y entonces las vecindades, ¿cómo se han ido transformando? Lo importante de esto es precisamente rescatar. Yo siempre les he dicho a los jóvenes, el que no conoce historia, tira esto y hace una plaza comercial. Pero si conoces historia, pues lo conservas, es más, te da orgullo, y es que yo estuve ahí, es que mi papá estuvo allá, es que mi abuelo, ¿verdad? Como nos van a comentar algunas anécdotas,
Entonces, de ahí la importancia que nosotros debemos de conocer historia. Este es el rescate precisamente de barrios, de dar a conocer. Mira cómo nos llevábamos antes. La vecindad era una familia. No había tanta división como hoy. El patio era comunitario, era el salón de usos múltiples. Una fiesta de 15 años, una fiesta, un cumpleaños, era para todos. E invitabas a todos, y todos participaban, y todos cooperaban, y todos, y ahí, y hasta ahí mismo se casaban, y ahí mismo tenían hijos, y ahí mismo, o sea, los usos que se daban ahí en la vecindad, en el patio. Hoy ven que ahora no sabemos quién vive aquí junto. ¿Sí? Todos nos hablábamos, todos nos saludábamos. ¿Sí? Y nos peleábamos. Sí, y también nos peleábamos, pero lo importante es que terminábamos en buenos términos, dándonos la mano, pasaba, no ocupé las palabras adecuadas, una disculpa y todo. Hoy ya no, ya no hay nada de eso. Entonces, y no se digan, esos son las privadas, pero las de temporal, hablando de muertos, hablando de las posadas, ¿verdad? Hablando de todas las vivencias que en el patio, es más, hasta todos limpiaban, ¿verdad? Todos colaboraban, todos cooperaban, y más que nada, lo más hermoso es que todos convivían, ¿sí? Y entre todos nos cuidábamos. Quiero, ante la inseguridad de hoy, es lo que debemos de hacer, cuidarnos todos, y se ha perdido, ¿no? De Juanita, de Rosita, sus hijos, a ver, y ellos te llamaban la atención en caso de que te portaras mal, si no voy y te acusaba con tu mamá, y tenían la autoridad de agarrarte y de meterte de las orejas. ¿Sí? Sí. Y entonces, entre los jóvenes, hubo también lenguajes, porque como me van a ver y me van a acusar, mejor pues como que entre tú y yo nos hablamos de la muchaca de tu trabuco, porque ando erizo y con 2, 3 me debo de. Sí, entonces empieza el caló, ¿no? Empieza el caló, que era un lenguaje precisamente para que no te entendieran los demás. Y el chiflido, otro lenguaje son los chiflidos, ¿sí? Y los chiflidos eran para hablarle a alguien, para echar montón, o tenían varios significados, ¿no? Que precisamente eran, unos cuantos nada más lo codificaban, no todos sabían el mismo chiflido. Ese era el chiste. Igual, todo lo oculto que tenía el lenguaje verbal y el lenguaje de chiflidos. Entonces, ¿cómo nos llamábamos? Para echarnos unas, para hablarle a la novia, para que saliera, etcétera, etcétera. Entonces, en la forma de hablar, en la forma de los chiflidos, en la forma de comer. Los apodos, los sobrenombres, sí, la tripa, el perro, el plátano, sí. Solo vino. Y los mayores eran los diminutivos. Juanita, Panchito, Nachito. Con respeto. Con respeto. ¿Por qué? Porque en casa nos daban frijolitos, nos daban cafecito, tortillitas, ¿sí? Y entonces ese diminutivo, por respeto, se le ponía a las personas adultas, a las personas que son las que empezaban, con mucho respeto. Se hablaba de usted, antes de ingerir los alimentos se rezaba, se daba gracias. Al término se le besaba la mano a todos los adultos, al papá, los padrinos. a todos los adultos que estuvieron ahí, los padrinos. Y entonces era todo un rito, ¿verdad? Toda una costumbre, todo un uso de que se llevaba hacia adentro de la vecindad, ¿verdad? La Virgen o el santo o la imagen que ustedes quisieran en la puerta, en el zaguán, donde tú salías y dabas gracias por un nuevo día y a trabajar, y de regreso por haber logrado lo que, y regresabas. Entonces, después de salir y te brincabas el río del otro lado, porque tienes que ir a trabajar ya de bien presentado y todo, regresabas al barrio, ¿no? Ya te ponías tus tenis, tus pantalones de mezclilla. No había tenis, zapatos de eran guaraches. Eran guaraches de llanta. Y antes, si vemos hoy la mezclilla es de lujo, y antes la mezclilla era el del más jodido. Sí. Traer una mezclilla, y luego con yo me acuerdo, unos parchetotes cosidos aquí, ¿verdad? Eso ya fue después. Ya fue después. El famoso overol de ferrocarrilero. El overol el peto. El peto. Entonces, si nos damos cuenta, chiflidos, lenguaje, formas de vestir. ¿Sí? Las formas de vestir, como los cortes de pelo, las escuelas
las formas de estudiar. Luego, siempre en la historia ha habido castas y siempre se ve quién es el pudiente, ¿sí? Quién es el de medio alto y medio jodido, ¿sí? Y entonces, por eso, ¿cuáles eran nuestras redes sociales en aquel entonces? Pues eran los lavaderos, ¿no? Una vecindad sin chismes no es vecindad. Sí, las noticias. sí, las noticias de última hora. Eso sí era de primera mano. Sí, sí, fresca. No, y lo más curioso, luego hoy uno se ríe, ¿no? Dicen, en la juventud aprendes y de viejo entiendes. Y entonces decían, ¿por qué se peleaban con un lavadero? Y luego, para apartarlo, le aventaba esos calzones. Para apartar el lavadero, se peleaban por una cubeta de agua, porque la formaste y luego llevaba un abusado y lo metía adelante. Entonces, por el agua, por eso. O sea, también las broncas forman parte de este folclore, ¿no? Hasta del excusado. El excusado. Ya tocaste otras. Las fibras. Otra sensibilidad. Otras fibras. También se peleaban por las famosas piletas. Las Piletas y los alquifes. ¿Quién estaba más cerquita, del lavadero o del baño? Era el de lujo. No era mismo cargar una cubeta de agua que se estiraba usted a 20 metros. Sí. Y los tendederos, otra bronca. Y el segundo patio para atrás, ¿cuál era su característica? Un excusado como para 100. Genérico. Como para 100. Ya, se imaginan ahora un excusado. Entonces, para 100. No, deja de eso. Cuando estaba ocupado, tenías ganas de hacer del baño. Mejor no les digo qué pasaba, ¿no? Sí, no. Y entonces, como dice el ingeniero, Besito. si te tocaba el lavadero número 20, tenías que acarrear el agua. Pero si te tocaba junto a la pileta, era marrón. Entonces, esas diferencias son las que también provocaban. Y los baños eran la taza era de barro. De barro, era de barro. Aquí, precisamente, de la luz. Sí. Ibas y comprabas una taza de barro, ¿verdad? Y ya los de lujo tenían su caja de agua arriba. Por eso le decían, jálale a la cadena. Sí. Era muy famoso jalar a la cadena. Entonces, y ahora, así como anécdota, no hay sanitarios que tengan el hoyo atrás para jalarle la cadena. Hoy todos los sanitarios tienen el hoyo arriba. Y entonces, porque es caja de agua. Sí. Y antes no, yo le quise hacer uno así, y dije, pues voy a poner uno con mi caja de cadena todavía para jalarle. Anduve buscando, no hay. Únicamente la pueden hacer, mandada a hacer, bajo diseño de barro. Ahí sí te lo pueden hacer. ¿De barro o de metal? Era de fierro fundido, como los tubos de albañal, de fierro confundido, que se sellaban con la fibra, se llama calefatear. Se metía la fibra y se le sellaba con plomo líquido. Y con eso quedaba sellado. Y una observación en este tipo de tazas en las vecindades que había, como dijiste, mencionas, segundo, tercer, cuarto y hasta el quinto. Hasta el quinto ya era, por eso es de ahí salió la canción Quinto Patio. Por ¿no? vivir en quinto Por patio. vivir en quinto patio. Entonces, hablando de las tazas del WC, muchas se subían, Lo que le llamaban de aguilita. de aguilita. Entonces, hubo dueños de esas vecindades Sí. que les pusieron unos tubos, así como este es el respaldo, para que no te pudieras subir. Entonces tenías que estar en la posición. Parando un penal. Ya que me dices un poquito despacio, cuando se peleaban porque yo vi en vecindades donde llegué a ver pleitos que terminaban hasta los esposos y los hijos y demás, Los perros. por los lavaderos y demás. Algo curioso que venía haciendo ya en las posadas, empezaban, siempre había algunas comisiones, ¿no? De que señoras o señores de confianza y promovían las posadas para que agarrara cada uno una posada y la agarraron, ¿no? Sí. El gato, ¿cómo le hacían? Cacahuatera. Cacahuatera, pero daban sus aguinaldos, ponían una piñata y se daban la mano quien se había peleado. Porque muchas decían, no, yo no me llevo con esa, no le entro, no le hablo. apunte. Oiga, pero entonces las llamaba, las convocaba y las hacía que se dieran la mano y así. Otra vez.
Pero en el transcurso del próximo año empezaba. Otra vez. Hasta se sean comadres. Sí, Las nieves del año pasado, pero era folclore. y era parte del respeto a las personas adultas. Porque si una persona te decía, salúdalo, Sí. no le hablo, dale un abrazo. Sí, no pasó nada. Y uno, fuera quien fuera, no necesariamente de la familia, fuera que fuera, le obedecía. Decía, sí, él tiene razón, ella tiene razón. Y órale. Y así como las señoras, parte de lo que admiro es que tienen un corazón de pollo, porque les daba de comer a todos. No tenía, pero un taco, órale, échese un café. Y si estaban sus hijos y pasaban, órale, siéntese. Y ahí nace el refrán de Sí. un taco no se le niega a nadie. No se le niega a nadie. Y entonces, sí, pero ante todo, el respeto que se tenía, Sí. el respeto que se tenía entre los adultos, el chamaco hacia el adulto. Una de las vecindades así, muy famosas que estamos platicando y que englobaba todo, era la que está en la 14 Oriente, 14 Sur, 14 Norte, la famosa Marranera, Pero está más arriba, está perdón. más arribita. Está en entre la 16 y la 16. 18. Ajá, en la otra calle. En la esquina no me acuerdo ahorita del Viendo nombre. estaba la de Estábamos muy chamacos, veníamos Sí. a jugar aquí a los terrenos de este lado, lo que ahora es el centro escolar. Es el centro escolar y ahí los más grandes. Espérate, vamos a rellenar el radiador. Y le vamos, Radiador y decían, vamos a echarle pasión. Sí, la fracción. Le echaban. Sí. Y había otra muy famosa, que es algo que se me olvida, eran los eructos de Sansón. Sí. Que luego se pasó a la No. 22 y la 5 junto a los baños de Neptuno. Tú no. Después era la sonrisa. Sí, hubo varias, pero La sonrisa, estas eran la muy famosas. metralla, el Babadray aquí contra en el esquina de barrio, ¿verdad? San Juan de Dios, la dama de las camelias, Ah, sí, como no. El amor el perdido, amor perdido. Hecho el tiro, el Babadray. Xochitl, La última y nos vamos. Sí, quiero igual de sí. más. No, hay toda una Se cultura. ve que no manejamos en pulquería, ¿verdad? Se ve cómo andaban en el no, de los mexicanos de la pulquería le dejaron los bigotes. Aquí también era muy famoso de lo que está usted hablando, los famosos carretoneros que eran cargadores. Eran los leteros, ¿no? Eran los mecapaleros. Mecapaleros. Esa, como ¿Qué? pincho. Que hay un cromo muy famoso donde hay tres afuera de la pulquería. Esa es la clásica. Es que la está. clásica de los mecapaleros. Ese era muy- Eran los que con el diablito ahí andaban cargados. Venían a conseguir aquí. No había diablitos todavía. No había diablo. No había diálogo todavía. Era la cargada la bomba. La guayaba y la tostada de la película esa nosotros. Y también en una esquina, no me acuerdo si de este lado del camino o de aquel lado, se comenzaron a poner muchas personas que vendían flores. Yo creo que los que vendían la tacos de moronga, 20 con 30. Ah, no, también. 20 de tortillas, 30 de moronga. Es uno de gallote de fogonero. Porque si no encuentran todo negro, los de carrileros, los tacos de moronga, así les decían. Uno de gañote de fogonero. Sí. Para concluir con mi historia y aportar, tengo un libro que fue editado por el Tribunal Superior de Justicia. Cuando yo lo vi, me llamó mucho la atención porque trae el nombre de las calles antiguas de todo Puebla. Trae las placas de las casas, precisamente de los personajes y de las familias, porque anteriormente un solar, que era una manzana, era dividido en 4 y se le entregaban a las familias. Y las familias, precisamente por eso vivía el tío, vivía la tía, la sobrina y todo. Entonces, y afuera dice, en vivió el personaje fulano de tal. El nombre de la familia. Entonces, este libro trae el nombre, las placas, el nombre antiguo de todas las calles. Y abajito trae la dirección actual, esta placa donde la encuentras. Placas de las casas de los que habitaron ahí. Trae cúpulas de iglesias. Trae fuentes. Trae historia de muchas casas. Esto lo complementa Hugo Leitch en las calles de Puebla, como la Casa Colorada, como la casa que mató el animal, como la casa de los perros, la casa del perro, allá en Santa Cecilia. Entonces trae, y se los voy a enseñar, porque yo, hace ratito, antes de iniciar, me decían, ¿por qué me metí yo a la historia? ¿O por qué? Porque mis antepasados pasaron aquí en 1929 a 1932. Yo tenía una tía, murió de 97 años, que murió. Ella conocía las calles por sus nombres antiguos.
todas las calles, los conocía, vivió precisamente ahí en el Alto y estuvo en la inauguración del mercado del Alto. Entonces pasó por acá 2932 y hay una iglesita en la 14 Norte y creo que es la 10, una chiquita en la esquina, San Isiomo. San Isiomo. El señor Isiomo, ¿no? Señor Isiomo. Ahí en esa época le tocó la guerra cristera en el gobierno de Plutarco Elías Calles y en el sótano hizo su primera comunión. Y ella es la que me empezaba a platicar de todas las calles, las historias de la Cruz, precisamente de aquí de Analco. Sí, gracias. Precisamente de aquí de Analco. Entonces, aquí están las placas, las placas de las casas. Ahí hay una del deán, de la familia Mazarí, de los obispos, de todos los que pasaron, personajes que han pasado aquí por la historia de Puebla. Por eso, como yo les digo, es importante conocer la historia para saber qué pasó aquí. Porque si no, pues no sabemos de qué, pues está bonita, ¿verdad? No, sí, está bonita. Pero precisamente hay que conocer, ¿verdad? La historia, todo lo que trae el mapa, un croquis de toda la ciudad, ¿verdad? Estamos hablando de 1850 a 1910. Como era el mapa, trae placas, trae los conventos. Puebla fue una de las ciudades que tuvo el mayor número de conventos, porque había privados y había públicos. Y el convento, el que tenía pudiente, hacía su convento, y si la niña salía embarazada, pues iba de monja, y ya después abortaba y se regresaba a la sociedad porque se arrepintió y no tenía vocación. Y entonces ahí está la historia de Santa Rosa, ¿no? de Santa Rosa, Santa Mónica, sí, y entonces trae talavera, trae cúpulas de las iglesias. Entonces, y dentro de las fachadas, miren, la fachada de aquí es la de los muñecos. Verdaderas joyas. La de los muñecos. Cómo también las casas hacían mofa del gobierno, cómo se burlaban del gobierno. Claro. En aquel entonces, cómo decía, ¿sabes qué? Es que no me lo vas a permitir. Hubo una época que cobraban impuestos por tener una ventana. Así. Por eso luego cuando entras aquí, oye, aquí no hay ninguna ventana. No, pues es que tienes que pagar si hacías ventanas. Y por eso las tapeaban. Por eso las tapeaban, sí, exactamente. Entonces, este libro trae todo eso. Entonces, todas estas casas, todas estas fotografías, ¿verdad? Que están impresas. Entonces, llevarnos algo de documento. Si yo estoy documentando algo, precisamente decir, ¿sabes qué? Mira esto. E incluso tengo algunas anécdotas. Y yo sí quisiera, hoy con la tecnología, dentro del acopio del conocimiento, ya no es como antes. Antes pasaba algo. ¿Y qué pasó ese día? No, pues no. Pregúntale al compadrito, pregúntale a la comadrita. Y así nos íbamos transmitiendo el conocimiento. Hoy ya no. Hoy podemos hacer acopio del conocimiento, lo podemos editar, lo podemos hacer lo que quiera, enriquecer y hacer precisamente. Y parte de esto, parte de la cultura y parte de darnos a conocer, de rescatar y demás, es precisamente reproducir. Mira, pasó esto, pasó el otro, con personas que también vivieron las anécdotas y todo. Estamos a la antigua, me sentaba con mi abuelita, me contaba cuentos. Oye, ni cuentos. Ay, me decía, a ver, hijo, siéntate, te voy a contar un cuento. Y ya se lo sabe, ¿no? Y ahora ya no le doy su celular y él ahí, ponte a jugar. Las canciones de antes las canciones de burlas de entretenimiento en la tarde. Para dormir. Se rezaba el rosario, la merienda y a dormir. La tertulia después de la cena. Decía mi abuelita, vayan a ver a doña Chofita, un periodiquito de la colonia, ya la historia de todo. Sí. Y en la colonia había un periódico. A Susana, Susana, el gran periódico de la mañana. Y luego, porque otra era la de la tarde y otra de la noche. Depende cómo trabajar. Si trabajaba en la tarde, Azucena era el periódico de la mañana. Otros iban a trabajar y en la tarde era otra. Y así era otra. Y tenía su repetidor. Sí. Yo siempre les decía, el palo que habla. Porque era un palo con una bocina. Que así pues fue. Y aprovechamos el onomástico de doña Rosita y les aviso que a las 6 de la tarde, a partir de las 6 ya hay esquites y hay elotes. Y es común todavía, pues, en algunos pueblos todavía se usa la comunicación. Decían, y les aviso que Juanita en 15 minutos le van a llamar por teléfono. Porque ya nada más un teléfono para todos. Entonces tú tienes que hablar
dejar el recado y en 15 minutos justos volver a hablar. Entonces ya estabas ahí, ¿no? Espérate, y ya corría, estabas ahí cerquita. También de joven a mí me tocó venir a las cabinas allá enfrente, por la CTM, las cabinas con larga distancia. Te metías y cerraban. Se cerraba uno. Y ya en larga distancia. Que le contaban el tiempo a uno. Sí. Y ya llegaban y te tocaban. Vámonos. Por minuto. De tiempo. Muy bien. Gracias, Muy bien, pues. doctor Peje. Sí. Ahorita damos una despedida con él. Entonces, a ver, usted Claro, para abundar acá lo que dice el ingeniero, el licenciado, pero el abogado, para acá las construcciones en ese tiempo fueron de adobe, fueron de piedra de río y de cantera. Los que, como decía, ¿no? Los que eran pudientes, pues traían piedra de cantera. Los que no, pues eran los mismos que rascaban el árbol, era tepetate y todo. Y la gente de mucho dinero comenzaron a hornear para hacer la famosa talavera. Talavera, los talleres, que unos estaban aquí en un lado del alto, otros se fueron por el rumbo de Cholula, y las otras que fueron las famosas que estaban acá a un lado donde ahora está el centro comercial de las Ánimas. Allá había otras de Talavera, de unos hermanos japoneses. Incluso ahora creo que su descendencia abrió unos hornos apenas acá para el rumbo de Cholula, que hacen unas preciosidades, como dice la web, por tanta tecnología. Si en esos tiempos con muy poquito hacían cosas preciosas, ya está la evidencia. Amasaban el barro con los pies. Sí, era. Por eso contrataba gente. ¿Sí? Y acá también era zona de venir a buscar cargadores o mecapaleros. Y también para las fiestas principales en este formato, también la gente que podía es cuando empezaron a hacer los cobros de las iglesias para las bodas, los bautizos, los 15 años. Que como dice cada quien los hacía aquí en esta capilla, venía el padre y aquí en los ranchos cada uno tenía su capillita para hacer sus eventualidades de misa, sus eventos. ¿Para qué? Pues para cuidar, porque también en ese tiempo hubo mucha delincuencia. Y eran los que azotaban a la gente de dinero, que había una reunión o algo, y llegaban y les caían. Y no era ahora como lo de los celulares, pero es versión moderna, esa era la versión antigua, ¿no? Ahí está el tigre de Santa Julia, Chucho Roto. Aquí también tuvimos nuestros gallos para acá en la colonia. Y salieron de este tipo de barrios y de ver tanta, ¿cómo decir? Pues tanta desigualdad, ¿no? Porque de aquel lado, como dice la mujer, de aquel lado tienen todo y aquí no tenemos nada, ¿no? Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nos vienen a buscar, no? La postura del dinero, todos los regalos que dio el gobierno, que regaló muchas concesiones, ¿no? Los apellidos, los nombres, porque estaba güerito, estaba blanco, ojos claros, y acá estábamos prietos de calzón de manta, ¿no? Como las cruzas. De pelo lacio, pelos parados, decía mi abuelo, háblale a pelos tiesos, pues volteábamos, estamos iguales todos, ¿a cuál de todos, no? Dice, háblale ahí al señor que es muy valiente. Nosotros decían, ¿cuál señor valiente? El de la esquina y todo. El peleonero, pues es el valiente. Dice, no se le echan los pelos para atrás, pero ni un centímetro. No se veía para enfrente. Y eran personajes. Y tú que dices, personajes del barrio. Y eran muy conocidos. Como dice por braveros, por buenas gentes, por comerciantes, por amables, por hijos de su qué barbaridad, pero todos tenían su reputación. Porque sabían bailar bien. Claro, los bailadores no podían faltar, no también. ¿Ustedes saben algo? Entonces ahí estás. Mi papá. Sí, eran muy famosos. Tú no sabías de los bailes. Construcciones Tú no sabías de los de bailes. viga, de riel, de jamanil, y metían la viga. Ahora ya es muy moderno lo del bambú. Aquí no se ocupó en esos tiempos. Se ocupaba más el carrizo para hacer techos. El carrizo Con barro. y las hojas y los troncos de... Allá en España le dicen el tronco de haya, pero acá es el pino. Lo partían en 4, le rascaban y quedaba una media concha. Y con eso hacían las empalizadas, que eran los famosos, vamos al jacal. El tinacal, no sé si oyeron, que era donde guardaba el pulque, las mazorcas, el maíz, sus avíos, sus comestibles, ¿no? Porque no había dónde guardarlos y los animalitos convivíamos igual. No había Aquí pasaban las vacas, los marranos, todo era igual, ¿no?
Entonces, para eso tenían ese tipo de formatos. Las herramientas de trabajo en ese tiempo eran muy rústicas, muy ásperas, ¿no? Martillo, un cincel, todo rústico, y con eso se hacían maravillas. Y lo vemos, ¿no? En las casas, de ver lo que están diciendo, las grandes construcciones, no había máquinas, no había nada. Las forjas acá de los talleres aquí de la que es la 2 Poniente, Sí, donde está Maximino, ¿no? de la Maximino, y los talleres de forja, Ahí todavía está. aquí tienen, puedes dar razón, aquí don Nacho, los talleres no eran gente que era para besarles las manos, todos los balcones, barandales, no, algo precioso. Esa fue en la época de Porfiriato que empezaron a meter toda esa herrería, Sí, ese diseño, sí, en la época de Porfiriato. el kiosco de la Victoria, la plaza que era blanco antes y ahora que es el BIMS, esa estructura y todo, pues es de franceses. De ahí de todas las casas y todo, y yo cuando era chamaco salía de la escuela o de trabajar en las vacaciones, porque en las vacaciones nada de descanso, era ir a trabajar algún oficio, algo. Como me gustaba caminar por las calles de Puebla, y tocaba yo en las casas, estaban bonitas, tocaba yo, me da permiso de entrar al patio, y se me quedaban viendo. ¿Por qué? Pues me gusta eso, me gusta mucho. ¿Tú dónde vives? No, yo vivo en Santa María, pero me gusta venir por acá. No, pues pásale, ya me enseñaban, pásale, ¿quieres agua? Ahí está la fuente, ahí está tenían una pileta de agua, que era para darle de agua a las plantas, a todo lo que se en el patio. Y ahí tomaba como de agua, pon las manos. Se podía tomar Nunca agua. se enfermó uno, nunca nada, todo era de maravilla. Y de ahí a mí me nació Hola. el amor o el gusto por los fierros. En las casas de ustedes, tengo manita, todo lo tengo de metal. Todo, no me hice los zapatos de metal porque es mucho. Pero todo es de metal. Ahí en la casa de ustedes. Y me encantó lo de la forja, haciendo de estos talleres. Oye, ingeniero, creo que algo que sea casi se extingue es la forja. Sí, ya no hay. Ya no hay. Iba yo. Es lo que Ya iba no a hay, decir. pura calentar y yunque. Y todo era remachado. Sí, todo era remachado. Aquí a mí de chamaco me tocó ayudar al señor José Gómez cuando hubo un temblor allá en San Agustín, se cayó el barandal. Y el señor lo repuso, y ahí yo fui su ayudante. Y cómo agarraban los fierros calientes. No, se va a quemar. Yo decía, señor, se va a quemar. No, dime, maestro. Con las pinzas yo agarraba los fierros calientes. No los agarraba, y su secreto siempre fue que tenía un bote de agua. Debe haber actuado artrítico el hombre, ¿no? Pero metía la mano en el agua, y para ponerle todo, para acomodarlo, sacaba con ello otra vez. Ese era el formato de la forja, verdaderos sacrificios, obras de arte. Le digo, trabajos preciosos, y pasamos y no los admiramos, no nos paramos a detener. Si me permite, Sí, adelante. lo que él dice de la forja y eso, y lo vivió, lo sintió y lo trabajó. Y tiene en su casa, porque nos hizo el favor de invitarnos, y no, de veras tiene unas joyas en cuanto a herrería, de forja y esto. No creo que a lo mejor en tu niñez y eso, como anduviste con maestros de esa época, usaban la fragua. Sí, Para la forja usaban la fragua. Y sí tiene unos trabajos que tiene en su casa, pero preciosos, Sí, que valen, de veras, tiene un valor incalculable. Sí, No, sí. pero toda la casa tiene, y la sigue trabajando. Digo, es un comentario. gracias. De ahí, perdón, nada más. Aquí en la 5 de mayo, la 38, había una forja, pero como se latiza con carbón, siempre mugroso, siempre, le decíamos los caperuzos. Porque siempre eran los hermanos, siempre mugrosos. Así muy famoso el taller de los caperuzos. El taller de los caperuzos. Cuando Ya me acordé. el taller de los caperuzos. Y había- siempre los hermanos, todos mugrosos. Y había otro aquí para la 24, unos gorditos que les decían los cochambres. Siempre andaban mugrosos, siempre. Lo mismo, ¿no? Del fierro, oxidado, Y el carbón. Les decía, y me acuerdo que llegaba alguna persona, porque ya no sé, yo me iba a parar a ver cómo trabajaba. Era un privilegio vernos trabajar. Sí, pero siempre me ha gustado eso, me ha fascinado lo de el metal, la conversión del metal, del fierro y todo. Y después acá, de este lado también, de aquel lado, los grandes portones de madera y los combinados. Sí, los dragones que habían ahí de fundición. Postes. Los talleres de fundición, había uno muy famoso ahí en la 36 Poniente del
maestro Armando Melgarejo. Había otros en Zamora, creo que corrieron para San Pablo del Monte, porque acá ya no nos dejan echar humo por la contaminación. Había también los que hacían el moldeado del plomo que estaban acá atrás de la 24, que era lo que ahora sale para los militares, lo que es el jardín que era aviación allá. Entonces el jardín de la 24 era aviación antes y era pista de carreras. Hoy parque ecológico. Ahí había varios talleres de fundición. Hablando de eso, ingeniero, la puerta de Villaflora se perdió. Esa era una obra de arte. Sí, no. Esa se la volaron. Preciosa la de Villaflora. Perdón. De hecho, yo conocí esa casa porque conocí a la doctora Ochoa, que estaba en el centro de salud. Y me ha llamado siempre la atención de las casas antiguas. Entonces, esa casa, yo iba y le decía, oiga, qué bonita casa. Me daría permiso conocerla, que ahora es museo, no es para el puente. Dice, sí, ¿cómo no? No, ella ya no vivía ahí. Y sí, su herrería era muy bonita, el miranete, y inclusive por la parte de atrás, que viene siendo... Donde está una caldera ahorita. Ahí. Bueno. Ajá. Ahí entraban las carretas. Bueno, está la de el restaurante famoso. Bueno, el caso es que la parte de atrás donde entraban tenía arcos y fuentes. Los arcos estaban de este lado de la calle, las fuentes en medio, y los caballos y las carretas entraban a un lado. Por ahí, porque hoy está una caldera, está un jardincito triangulito y una caldera, esa era la entrada. Ajá, sí, esa era la entrada. Y fuimos, los patios colindaban y salían de aquel lado de Reforma, donde estaba el banco, ¿no? Fuimos a tirar un patio techado, era de puro cristal y estaba labrado el cristal. Abajo se veían, ya tenía muchos años, no le encontrábamos la forma. Dijo, no, son dos pavos reales. Como vitral. Sí, pero todo de cristal transparente, pero grabado en cristal. Quiso que se tirara. Le digo, no, pero, oiga, le digo, esto lo podemos sacar en parte, esto no, tírenlo al arquitecto. ¿Seguro? Lo tiramos. En serio que cuando lo estábamos tirando hasta las lágrimas se nos salían. Una verdadera obra de arte eso. Los candiles de latón eran amartillados, que supuestamente los trajeron de... Francés. No, de aquí de Guanajuato, que manejan de Santa Clara del Cobre y todo eso y todo. Manejan mucho de latón y todo, ahí los trajeron, se desaparecieron. Sí. Tiraron la pared y abrimos una caja fuerte, quisieron que se le metiera el soplete, es con que se corta el metal. La caja yo creo que era a la altura de la puerta esta, pero 4 metros de frente por 8 de fondo. Pensaban que había dinero y todo. Y la caja tenía marca francesa. Le digo, oiga, pero pues que venga alguien de los de Lina que tanto... Dice, no, échale corte aquí. Yo soy el arquitecto y yo respondo con todo. ¿Seguro? Hasta que me dijo, bueno, voy a obedecer o traigo otros. No, pues sí le echamos el corte. No, con tristeza y todo. El planchón era de 1 pulgada. ¿Dónde era? La placa. La placa. Sí. No pudimos abrir la puerta, le quitamos la manivela, le quitamos varios cerrojos, pero nunca se pudo abrir la puerta. Hicimos un hoyo por un lado. Se metió salió echando tiros y todo porque no había nada en la caja y todo. Qué bueno. Y luego ya después hicieron que se quitara, desmontamos el portón para que entrara una grúa, sacaron esa caja fuerte, ¿dónde se la llevaron? Y ya sabe. Ahí también las rejas del segundo patio, también de forja. Usted lo veía de frente y estaba viendo una persona que iba de espaldas. Caminando. Estaba dentro, le veía usted para acá y la persona se veía que iba para allá para de regreso. En forja de metal. Algo impresionante. Impresionante. No, qué talento de esas gentes. ¿Y dónde están esas joyas? Yo le he hecho un museo de lo que dice un museo de todo. Esta fue forja de tal casa, sería un verdadero espectáculo y estaría lleno todos los días, se lo aseguro. Ya con lo que han platicado la historia de Puebla, ¿no? Pero pues nosotros nomás tenemos historia del barrio, del ¿verdad? barrio.
la convivencia que teníamos en el barrio, pues era muy importante, porque éramos de vecindades, ¿no? Como se hablaba hace un rato de las vecindades, cómo se formaron, ¿no? Nosotros llegamos ya cuando ya estaban formadas, ¿no? Ya estaban divididos los patios y pues no había diferencia, excepto que los dueños que se vivían en las primeras puertas, ¿no? Las primeras piezas o las segundas en los cuartos de arriba. Y la mansión de los atoleros, muy famosa, que hacíamos plática la entrevista anterior que tuvimos, y pues muchos salimos del barrio que todavía andan por ahí, algunos que conocemos, el amigo Plomero, no sé si conoce a Charchay, también salió de allá de la vecindad de los atoleros, de la mansión de los atoleros, y aquí era a otro lado, tenemos a la vuelta un señor, que eran los de la Mázar, el que tenía molinos aquí en la 5 Oriente, molinos de maíz, tenía como 20 tortillerías en la ciudad de Puebla. El señor, pues, muy buena persona, ¿no? Porque seguido hacía fiestas y nunca le decía a nadie que no entrara a sus fiestas, ¿no? Una vecindad, una casa muy grande que todavía existe, aquí en la 5 Oriente. Uno de sus hijos está aquí juntito de la casa, tiene una tienda. Ya no siguieron el ramo de las tortillerías, ¿no? Pero él también comenzó, trabajamos las tortillerías y más adelante teníamos Perdón, ese señor se le conocía por don Leonel y sí tenía... Ese era su nombre, don Leonel. Sí, don Leonel y sus hijos. El hostel Baño adelante. Ajá. Ahí entonces llegaban los camiones de maíz, descargaban, tenía unas como fuentes, unos estanques, vaciaban el maíz y luego le echaban unos bultos de cal. Ahí le compraban la cal, echaban la cal porque se cociera con cal nada más, no lo hervían ni nada. Nomás era que se cocía con pura cal. A los 2 días o a otro día comenzaban a sacar nistamal, le llamábamos nosotros, pero salían por camionadas de ahí para tortillerías que tenía el señor. Llegó la época que todo cambió, ¿no? No quería acordarme de su nombre del señor, pero no, ese es su apellido. Comenzó en la tortilla de la Luz, la más grande, es de las Panchas, para abajo. Ya en la casa de ustedes, vivíamos aquí en la 7 Oriente, y mi mamá tenía su estufa de petróleo, con 2 quemadores, con mechas de flama azul, y tenía su bombilla ahí donde lo llenábamos el petróleo. La ponías como si hay una valvulita que tenía, decía que salía el petróleo. Tenía 2 llaves donde corría el petróleo para el quemador. Las planchas de carbón, no sé si ustedes las conocen, las planchas de carbón. Mi madre usaba las planchas de carbón, la ponían en la estufa, y ya no la ponían, ¿no? Ya no había brasero ya, en la estufa de gasolina, y luego tenía que estar limpiando las planchas así para que no se manchara la ropa, ¿no? Es muy interesante el quinqué, porque no teníamos luz. Sí, donde tenía las bombillas y le metíamos la mano por dentro para limpiarla, y la bombilla era tan delgadita que seguido la rompíamos. Se compraba otra bombilla a la esquina para que vuelvas a poner al quinqué, y si no, pues tu velita. Las personas que como mi papá usaban los guaraches y nosotros, se nos partían mucho los carcañales, y compraban la bola de cebo y se borlaban de cebo toda la planta del pie a los carcañales. Por la falta de limpieza, que pues no nos vayábamos muy seguidos, y nos mandaba mi mamá a la calle: vete y pégate ahí en el poste, así, mira, ven, ahí pegas en el poste para que se quemara el fuego de la boca, que le salía por falta de limpieza. Otro remedio de ese tiempo eran los famosos clalitos de las carnitas. Tenían motoso, garraspera. Están quemando ahí. No, ¿cuánto? Sí, pero por lo que no. Y nos decían, donde había canfores, eucaliptos, vete a caminar en la mañana, con eso se te va a abrir la garganta. a caminar. Y algo todavía que luego lo usamos, cuando se resecaban aquí las fosas nasales y con cualquier cosita te sangraba, pon a hervir frijoles, todo humidificabas el ambiente, que hasta lloraban los cristales. Pon a hervir frijoles y cierra las puertas y las ventanas, y eso lo respiras y te humidifica. No había olla express. Y otro era el que picaban el papel, le echaban vaporru y se lo ponían. El papel de estraza. Pero cuando no había, nos mandaban al atrio de la iglesia de Analco, había unos arbolotes grandotes y se caían los
unos sombreritos. Ajá, pero El campo, con eso nos curaban. Ajá. En la casa lo ponían a hervir y con el vapor que salía, ahí nos ponían la mano en la olla. Bueno, bueno, te conformes. El alcanfor nos aliviaba de la Sí, gripa. había un montón. El trapo quemado para cauterizar. la cebolla, La piel de la cebolla. la cebolla con alcohol, se calentaba, en eso lo hacía mi papá también. Sí. No, se calentaba en un comal o así. Bueno, así lo hacía mi papá. Y ya después que estaba bien caliente, le echaba el alcohol, claro que no estuviera tan, y ya lo ponía. Cuando se zafaba, bueno, también eso lo hacía con los perros, que luego los atropellaban, no, los atropellaban, entonces los entablillaba, les ponía la cebolla a donde pensaba, le ponían los, ajá, y los vendaba. Era un trapo. Ajá, sí, o vendaba, trapo, lo que fuera, pero Mi abuelo lo que hacía es totopos quemados, le ponían los totopos, le ponían un pedazo, si había tanto del maguey, le quitaban la piel o sábila, se la ponía y con un trapo le amarraban todo. En 15 días, Como no, que ahora ya están regresando a eso. Recuerdo de los tomates. Para las anquinas se sobaban estas Oye, Era de caballo. el collar de limones, las famosas perrillas también, Las perrillas. con la punta de un chilito. un chilito. Pero era sin formato, era sin formato, pero nada más. Un minuto de la punta. La receta era el tomate Tomate, con carbonato, ¿no? carbonato y los dedos. Sí, porque eran limpiadas. ¿Hasta dónde? Hasta las anquinas. Con un cepillo. Y también sus para las famosas friegas de alcohol. Y otro remedio era cuando el estómago, estaba mal del estómago, era también el papel picado, pero con manteca. Ajá. Y con bicarbonato también. Era con manteca. Y las Se lo famosas ponían. bebidas también, esas las hacía mi tatarabuelo, que lo alcancé a conocer. Las famosas bebidas también de hierbas y todo, con sus nombres muy tradicionales, ¿no? En determinado momento, aquí la pasita los tomó para su negocio, ¿no? Pero todo con licor de caña. Todo tenía que tener licor de caña. Frutas, bebidas suaves, dulces para las mujeres, para hombres, para todo. Precisamente mi papá le gustaba preparar esas bebidas. Él las preparaba en los garrafones de vidrio. Era alcohol del 96 que compraba, era vidriolero era, pues aquí teníamos las fábricas cerca, aquí y en la 10 la Son Corriente y la 16. y la 16 había unas, ¿no? Que iban a vender las botellas, ¿no? Para que, bueno, él compraba el alcohol, lo vendían ahí por Los Sapos, a la vuelta en la 4, que ahora ya no, después por años. Ahí compraba porque ahí sí era alcohol bueno. Entonces ahí con eso preparaba sus bebidas para digestivos y para... Él le gustaba mucho. De hecho, a mi papá le gustaba mucho lo que es... Digamos, platicando las vivencias del barrio. En esa época, pues en la casa vivía mi abuela. Yo me enfermé de gripa, era una temperatura, ¿no? Yo, mi abuela, dice, ¿qué te pasa, hijo? Es que estoy mal, ¿eh? Manda a mi hermano a comprar un caballito de tequila a las cantinas que sobraban en el barrio y me da mi tequila con limón, un vaso de tequila y uno de limón y me lo échate, el hijo. Pues yo no me acuerdo si seguía enfermo, pero cuando mi mamá llegó, ¿y ahora qué es? Está bailando tu hijo, mira, se me había emborrachado con el tequila y con el limón. Sí. Una medicina muy buena porque luego lo seguía yo haciendo seguido. Si no se curaba, se ponía Teníamos alegre. bastantes cantinas en toda la casa, en toda la calle de la 14, que era la principal. Nunca había cantinas también en los extremos, pero se llenaban las cantinas con los señores que trabajaban en el rastro. El rastro estaba ahí en la 10, todo lo que están las policías. Ahí estaba, todo eso era el rastro. Entonces los señores salían con unos cuernos que pulían y traían 4 o 5 cuchillos en cada lado y eran los que mataban a los toros, ¿no? Y se iban a las cantinas que se llevaba primero, salían del rastro, había una que se llamaba La Pasadita. En la esquina había 3 cantinas, una era del Jarocho, la otra era del Casino, y otra había una cantina por acá que ahorita no recuerdo su nombre. Pues llegábamos a las 7 y había 3 cantinas, donde estuve yo en la clapalería era el Jarocho, en la frente era el Negrito,
Y en la otra esquina había otra cantina que también no me Rosa. acuerdo, La Rosa. La Rosa. Y seguíamos adelante, estaba Paso del Norte, un conocido donde hacían las infusiones de licores. Ahí tenía un montón de garrafón el señor. ¿De cuál quieres? Era de manzana, de tejocote, de todo. Limón, tenía el señor su... tamal. Y bajaba el garrafón, le echaba al vaso y su refresco, su agua y era muy socorrido. Y llegábamos a la esquina de las 5, ahí hay una cantina, en la contraesquina de la cual es el convento. Doña Macrina, ¿no? Se llamaba la señora de la cantina de las 5 Oriente y la 14. Ah, la preferida. No. Era la cantina, la preferida, Era no me don acuerdo. Flavio y de este lado estaba el general. En la esquina era la... De la, ¿Cuál era la de la mejor botana? preferida. De la mera esquina era de. En la casa de los alcaides, que le dicen los judíos, ahí estaba Tarro y Taco. En la mera O sea, esquina. las 4 esquinas había chupirul. Sí, el general y luego Más más aparte. para abajo. O sea, que cantinas sobraban. En 2, 3 calles sobraban como Sí, 10 se amanecía. cantinas o 12 cantinas. Y de pulquerías también no nos hallaban. Allá en la 11 Oriente y la 14, la privada, estaba el Babadray. Luego llegábamos aquí a la 14, entre las 7 y las 9. El Tiro, hecho el Tiro, ¿no? Se llamaba la pulquería. Las 5 oriente, entre 14, 7 y 5. Entre 7 y 5 Oriente estaba Frente a la la pasadita. pulquería. Aquí en la esquina de la Juan de Palafox y Mendoza, otra cantina, otra pulquería también. A media calle estaba otra pulquería también, no me recuerdo cómo se llamaba esa. El Babadray, no, el Babadray de la Calor. ¿No estaba la escalteca, lo que es en la cuchilla? La escalteca, que era la cuchilla, la cuchilla, la 14 y la 11. Ajá. Bueno, yo Ahí no no, vi, no, pero estaba- no estaba bien chiquita, pero sí me tocaba de paso, porque yo vivo en la 11. Tomaba la zorra, está la chilleza, ahí era una cantina, la zorra, y enfrente estaba otra tienda cantina que era por el señor Pérez, nomás se le conoce. No, Don Pérez, Pérez, ya nos sí. estábamos olvidando de A Don media calle Pérez. de donde vivía. En la Sí, mera esquina. Bueno, donde vive, no. Sí, en la En la mera mera, esquina de la 11 y en la 11 y la Sí, 14. también Pero éramos íbamos a iglesia, pero cantinas, yo paso, porque estábamos chamacos. Te comentaban Ya. nada más. Sí, no, ya después de grande. Me dijeron, pero íbamos a visitarla. Íbamos a ver las 7 casas, las cantinas nada más. Digo, no lo hacemos de la boca chiquita que alguna vez entramos, ¿no? Pero sí era cantinas para todos lados, ¿no? Y el barrio era bravo y peligroso, pero más era de dicho que de hecho, ¿no? Porque en esa época no había asaltos, no había pleitos que tenías entre los del barrio, los de una calle con las de la otra calle, una palomilla, le decían la palomilla. Ahí el papá de la amiga era muy popular, él fue campeón de los guantes de oro, le apodábamos el Porky, y cuando era boxeador, no sé si yo al mismo Sí, nombre no, también, Zurdo Arroyo. el Zurdo Arroyo, El Zurdo cuando fue Arroyo. campeón de Doctor los guantes Arroyo. de oro. Eso ya a mí no me tocó, no, ya yo lo conocía cuando ya era más grande y yo ya iba creciendo. Era maldadoso el señor y nos jalaba a todos, ¿no? Y una semana antes se le ocurrió raparnos y se juntaba con 2, con 3 y nos agarraba a uno y nos tusaba. Pero vais a la peluquería para que lo pelen. Y agarraba y ahí lo veíamos, horrible, lo que ahí viene el pop, pues, nos iba a tusar, ¿no? Eso fue una Semana Santa. Pero pues luego hacía reuniones y el Viernes Santo nos reuníamos todos, el sábado de Gloria. Nos íbamos a la excursión aquí al Cerro de Loreto, que entonces en la orilla está la iglesia del Calvario, muy famosa, que no íbamos a la iglesia, pero íbamos a comer y a tomar al cerro. Santísimo. Y le tocó ir al Club de Maridos Oprimidos, No, nunca fui ahí. que era los sacos del Popeye. Ah, Ahí se reunían y le decía a mi mamá, ahorita vengo, voy al Club de Maridos Oprimidos, porque se juntaba una bolita que era con el Popeye. sí, que era Ahí muy famosa sale. la taquería Pero ahí. sí, claro, iba con permiso. Yo Sí, Vivía con donde permiso. estaba. aquí en la 14, casi enfrente de donde tuvo La su, pulquería echó el tiro. no sé si era, Estaba ya la lo- 14 y la 7. Estaba justito. y juntito estaba la señora que siguen sus nietas vendiendo las gorditas también. Y ya de hace años estoy así que la Doña familia. Esthercita, sí. Yo les digo, así me ven medio cacheteada, pero no soy tan grande, pero me gustó mucho platicar con mi papá
Y por medio de él, por eso es que yo les decía, por medio de él yo conozco mucha gente, o sea, mucho. Ya con el tiempo van, sí, mi papá me platicó y la verdad me confirman lo que me platicó mi papá. Y muchas cosas que volvemos a lo mismo, que no hay como no hay mejores personas de hablar del barrio que quienes vivieron ahí, porque lo vivieron bien como es, no el otro, es como cuando va de teléfono descompuesto, ¿no? Me dijeron esto, no. De primera mano, yo creo que son los indicados. Sí, Bueno, sí, esto lo comentamos en el pasado programa, de que, pues sí, conocemos cronistas, estudian, traen libros, se especializan, investigan todo eso. Los respeto, pero más admiración yo les tengo los que vivieron, los que nacieron acá. No es lo mismo como lo acaba de decir el señor Marcos, de estar leyendo a lo que lo vivieron. Porque ya a nosotros que nos tocó eso, nos vamos a la imaginación, lo poco vivimos. muchas Es cosas. el objetivo, ¿no? Que tú dieras fe de lo que yo he platicado, Sí. de que cuando decía alguien por ahí, bueno, ¿y cómo te acuerdas de todo? Pues es que lo viví, ¿no? Si me pides fechas, no las tengo, ¿no? Pero sí te digo por la época de lo que viví, de la época de la vida, ¿no? Pues yo lo que les hablo del barrio, pues porque nunca salí del barrio. Me fui alguna ocasión, ya casado, cambiamos de lugar de vivienda, pero de trabajar, ¿no? Seguíamos todo el día en el barrio. Como les platicaba la vez pasada, tuve una tienda que mucha gente me conoció como comenzamos en la tienda, pero ya nos hacían más cuando puse la clapalería en la esquina de la 7 y la 14. Ahí estuvimos 25 años, una muy buena época porque pues de allá salía para comprar la casa esta. O sea que tenemos la época del presidente, era el señor, ahorita me olvidó Carlos Salinas de Gortari, y la economía era muy variante, ¿no? Hoy el dólar varía 100 pesos y mañana varía 120. Llegó a valer el dólar 150 pesos. Mucha gente perdió capitales, pero en esa época yo aproveché bastante porque todo lo que se vendía, comprábamos más. Todo lo que se vendía, comprábamos más. Entonces, en una semana comprábamos una tonelada de cemento que costaba, por decir algo, 1,000 pesos, y a los 2-3 días valía 1,500 o 1,300. Entonces, volvías a comprar calza, volvías a comprar. El objetivo era de tener siempre mercancía, ¿no? No tener dinero. Tenía un compadre que le tocó una fecha de esas que ibas al banco y por 100 pesos te daban 150 pesos. ¿Cómo es posible? El compadre está mal, ¿no? No voy a vender mi casa porque mira, harta lana el banco y no sé qué. No la vendas, compadre, porque algo va a pasar, algo va a haber un cambio, espérate. Pues muchas gentes como él perdieron sus capitales y grandes capitales, ¿no? Porque digo, había una devaluación que el dólar valía 150 pesos y llega el siguiente presidente y nos los pone a 12 pesos. Entonces la devaluación de ahí de la moneda, lo que valía, que me pasó con la casa esta, ¿no? Aquí cuando yo compré la casa, pues todavía el peso no servía de nada frente al dólar, ¿no? Pero eso valió porque si tú tenías 1,000 pesos y viene la devaluación y le quitaban 3 ceros a los 1,000 pesos, pues te quedaba un peso. No, sí, más o menos un peso, ¿no? Entonces la devaluación, pues muchos capitales se perdieron. Yo apobrece en esa época porque muchas personas me han platicado, bueno, pero ¿cómo de una clapalería de tu negocio sacaste a comprar esa casa? Pues sí, digo, la verdad fue un golpe de suerte también, ¿no? Que teníamos clientes que entonces hacían las mesas de Onix, no sé si ustedes las vieron en su casa, unas mesitas de Onix que alrededor tenía aluminio y las patas eran de aluminio también. Yo les vendía a esas personas todos los productos que usaban para hacer las mesitas de Onix, excepto las patas de aluminio, que yo no se las vendía, pero me compraron la pintura del oro, pintura en oro, ¿no? Esa pintura. Sí, de plátano. Con mistión de plátano, pero lo usaban con laca ya, porque lo hacían a través de una pistola y doraban las mesas. Fueron muy bien los clientes porque pues aprovechó muy bien esa época. Y de ahí viene la fortuna. Yo creo que siempre he tenido un angelote que me está acompañando, me ha protegido, me ha ayudado. Hemos tenido épocas difíciles también, ¿no? En la familia, pero pues superadas, ¿no? Cosas que no son de dinero y que se han podido superar afortunadamente. La gente buena le va bien, don Nacho. No, pues ahora decir que lo que
voy a tratar de confirmar, o sea, lo que ya se ha venido para no ser tan repetitivo, pero sí atestigo lo de Nacho, lo de la señora, su hija de Goyo, yo le decía yo Goyo, y también Porky, porque nos decíamos nuestros apodos. Hablando por ejemplo, de la 5 Oriente y de cuando alquilaban caballos o burros y todo eso. Aquí en la 5 Oriente ahora es un convento. Ahí estaba el Mesón del Ángel. Ahí llegaban, cuando venían al rastro, gente que arriaba, ahora sí que los animales que iban a matanza, ahí los guardaban mientras no se los podían recibir porque no cabían. Entonces ahí alquilaban, había caballerizas, donde también lugares para burros y los campesinos que venían, y también lo que decían hace rato el abogado de los que fueron albañiles, artesanos, todo eso que los contrataban aquí en Analco, en esta zona del barrio, pues no tenían dónde ir porque venían de los pueblos o de las orillas, que en ese entonces eran lejos, Xananetla, San Baltasar, Cholula y demás, ¿no? Alrededores. Entonces llegaban al Mesón del Ángel. Por convicción propia a mí me tocaba ver, porque estaba yo chamaco y me iba yo a meter allá. Entonces les daban como cama, eran en la parte de arriba y abajo, una especie de galerones largos, ¿no? Les daban su petate, sin exagerar, y un tabique. Y ellos con su jorongo, lo que traía el jorongo, eso, pues ya se tapaban o le ponían al ladrillo. Y ahí era como, pues sí que el hotel les cobraban barato, pero 20 o 10 centavos por el lugarcito, pero como estaban así. Entonces todo eso, aquí en la barranca, estaba una caballería, ahí erraban los caballos, todo lo que llegaba de animales de carga, ahí los cerraban. Y cuando había fiestas, los de ahí de esa caballería, al final que conecta con el Bolívar, frente a Obando, al puente, prestaban sus caballos y se hacían las carreras. Como esto era ancho, no estaba el camellón, era terracería. Eran carreras de caballos, de allá de la 18, sur, no, sí, 18 hacia el puente van ida y vuelta. Esos eran los festejos que se hacían precisamente aquí en la barranca. En la 5 había otra comisión, porque había comisiones de festejos que hacían los de las semitas, ahí los Pastrana, hacían, como eran también muy pegados, había muchos grupitos que estaban muy pegados a la iglesia, cooperaban en todo y más en las fiestas. Entonces, organizaban peleas de gallos, carrera de costales, peleas de box, lucha, todo eso. el palo encebado, el barril encebado, el barril, todos esos juegos. Ándale, así, había muchos que alquilaban su bicicleta y colgaban argollas y les daban sus premios, porque acá estaba rodeado de artesanos. Los alfareros cooperaban con cazuelas, ollas y jarros, eso los colgaban. Si era el palo encebado, los colgaban hasta arriba y ya. La competencia era treparse y estaba todo lleno de grasa. Se decía encebado, pero era grasa automotriz y todo ya usada para poder subir al poste. Y las carreras que para insertar las argollas les daban su premio. Les daban, por ejemplo, había las fábricas, las comisiones, ahí iban los jóvenes, los mayores, ¿no? A pedir, les daban sus cortes de la violeta. Ahí eran 2, 3 fábricas que estaban por ahí. Ahí en la 7 estaba la Luisina y la Pudillas, donde está la Piedra del Encanto, hacia la 16 Sur, 2 fábricas que hacían toallas, regalaban toallas. Ahí en la fábrica de San Rafael
que está en la 8 Sur, por donde está la altura del jardín donde termina, De Analco. colindaba con el río de San Francisco. En esa fábrica regalaban tela para los competidores. Entonces se ponía muy bonito. O sea, había de todo. Había, sí, terminaban algunos, los que no se traían, vamos a hablar de los que vivían en la barranca, los que vivían ahí en las 5, los del rastro. Entonces se organizaban peleas, ahora, ya que no te llevas con él o no, subía. Entre eso subía Mi papá Gregorio. voy a decir el apodo de este amigo, porque yo con él conviví y lo cosas aprendimos muchas cosas. Íbamos a correr, yo practiqué también el box allá en la Arena Puebla, y Conchán es otro entrenador, nos daba clases de box. Es un buen amigo, lástima que se haya ido ya, pero con los papás de él, sus abuelos, sus tías, ahora sí que los papás de él los conozco, y ya cuando se reunió Goyo, que ya digo, puedo mencionar hasta uno de sus hermanos que desgraciadamente nació con diabetes. ¿Sí o no? ¿Quién? De su hermano de usted. Sí, mi hermano Goyo. Sí, entonces desde niño, Le dio desgraciadamente. diabetes juvenil. Entonces, cosas así, pues son buenos, tristes y también malos recuerdos, ¿no? Porque pues, estaba uno viviendo en vecindad, la pobreza, todo. Pero para nosotros ni la sentíamos. ¿Por qué? Porque si nos mandamos, si estaba lloviendo, nos metíamos a los charcos. ¿Te permites hacerte un comentario? Ahorita para que te recuperes un poquito. Sí. Había unos muchachos en la 5 Oriente que siempre estábamos en la iglesia tocando las campanas, hasta que uno de ellos, pum, se cayó de la torre y no se murió. Quedó inválido. Muy famosos sus amigos también, Sí. vienen en la 5 Oriente. Sí, cierto. Su papá era muy allegado a la iglesia y por medio de él pues nos dejaban subirnos a la torre a tocar las campanas los días de misa. Cuando había fiesta subíamos a tocar las campanas, pero cuando se cayó el amigo ya no nos dejaban Ya volver a subir a las prohibieron. torres. Sí. Sí, no, y Sigue claro que los chamacos, como lo puedo decir, teníamos la amenaza en todas las familias. Si no te vas a la escuela y yo te voy a mandar a cargar canastas, era la amenaza para ir al mercado, la Victoria. Y sí, había estos chamacos, sí. Los llevaban la misma mamá o la abuela allá en el mercado. Órale. Y sí, era como castigo. Pero eso ¿Aprendías? nos forjamos. Y había muchas panaderías. Vuelvo a regresar un poquito, que también obsequiaban sus bolsas de semitas y todo eso. No, era muy, muy bonito. Era, todas las vecindades estaban ahora sí que superpobladas. Entonces, por lo tanto, había desgraciadamente yo lo pongo así, mucho conformismo en las familias, en que no importara que no estudiaran. Algo que hacían mal esos padres o madres. Si no vas a estudiar, ¿tú para qué vas a estudiar? Le decían a las mujeres. Si tú vas a ser ama de casa, vas a servir, vas a ser sirvienta, tú no vas a la escuela. Mandaban al hombre, y el hombre, pues nada más a veces, si no la terminaba, yo soy uno de ellos, a la nocturna. Pero había un problema social de parte de la Secretaría también de Educación. Había pocas escuelas y gobierno, ¿no? En la que había pocas, de que no agarraba el güey a la nocturna, pero como ya estábamos ahora sí contaminados con el ambiente, la vagancia, todo eso, pues se quedaba trunca la primaria. Ya cuando yo entré a trabajar, ya a empresa, ya de adulto, porque yo comencé desde
unos 7 años andar de aprendiz acá, ya talleres, pintura, carpintería, la fábrica textil, todo eso, y ya de adulto no estaba hecho, sino ya terminé mi primaria para poder dedicarnos mejor. Porque esas convivencias nos tocaron. Veníamos al barrio, aquí a la iglesia, a la escuela, enfrente del baño. Ahora es un kinder, ¿no? Sí. Entonces llamaba la Rosaura. Federica Bonilla. Yo trabajaba en la tienda y hasta las 7 de la noche salía yo para venir a la escuela. La nocturna era de 7 a 9 de la noche. Pues que nos podían enseñar en 2 horas, ¿no? Pero esas escuelas fueron creadas para adultos, para que los adultos que no terminaron la primaria fueran a capacitarse. Pero como no se llenaban las escuelas, pues nos metieron a muchos chamacos ahí, ¿no? Como la pobreza, hace ratito decía, ibas por el pan frío, las bolsas de pan frío. Y entonces algo que reinaba era la pobreza. Nuestro primer problema era comer. Y luego con 8, 10, 12, qué sé. Hoy, recuerdo igual, así como el señor Francisco da nostalgia, hoy recuerdo de dónde venimos, de todo ese barrio. Y el otro año, en enero, febrero, presento el examen para el doctorado. Qué bueno. Y entonces viene uno de esos, así como decía, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que se repita. Yo lo quiero hacer. Y siempre tengo un dicho. Para salir de la pobreza, primero hay que salir de la ignorancia. Porque muchas veces quieren salir de la pobreza, pero sigue siendo ignorante. Entonces, para salir de la pobreza tienes que salir de la ignorancia. Y entonces voltea uno la cara y dice, no, pues creo que sí hemos avanzado los que estamos aquí. Y decían mis abuelos, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y no olvidarse de dónde vino. Me da mucho gusto. No sé si usted sea una de las personas. Mi papá tenía un proyecto de poner un gimnasio para los, ¿cómo se llama? Para los del barrio. Estamos hablando del barrio de Analco, ¿no? Para los del barrio, precisamente para que se enfocaran en el deporte y no se perdieran. Sí. Lo estaban gestionando 4 personas. No, si es usted una de ellas. Estaba, no sé, ya de haber contado, lo conoció a Pastor, uno que hacía pastel muéganos, vivía en la 5 en Alto. Nosotros nos gustó mucho el baile. Yo a los 13, 14 años, el Pastor era más grande de edad, no era adulto. Nos íbamos a meter a La Paz o ahí al Monte Carlo. O a las lunadas de Aguazú. Y aprendimos en la calle porque se estilaba mucho que los grupitos le echábamos a la rocola y en la banqueta ahí poníamos todos los ritmos que estaban de la moda del mambo para adelante hasta los 60, pues ahí los aprendimos. Ahora, ¿cómo vestía? Era como cubano, pantalón de tubo, pero el copete, pues según el pelo que teníamos. Que tuvieran pero bien, andábamos. Sí, muy llegamos a hacer. Eso los caracterizaba, ¿no? Así como que el respeto a su. Tenía muy usada la palabra, dice, andas bien Caifán, o sea, algo así, ¿no? Tenía una palabra que decía, ay, andas bien padrotón. Sí, Caifán. Ahí los de la gente, ¿cómo se llama? Raúl, Competes, que eran panaderos, escuates. Vivían ahí por donde los Mustre. Muy buena onda de esas cosas. Sí, o sea, sí llegamos. Él se juntó con los zurdos, porque como era ahora sí que entró. Sí. No, yo a mí me tocó andar con él y pues le entrábamos parejito, ¿no? Y se juntó después con los zurdos, pero porque ya lo picaron. Sí, su papá. Es lo que ve con él hubiera muerto, lo picaron. ¿Por qué? Porque por andar con una de las hermanas. Lo puedo decir, la hermana de uno de ellos anduvo con él cuando estaba, bueno, todavía no se casaba, ¿no? Sí. Y de coraje, pues
Pero sí le tenían, así como le tenían coraje, ¿no? Pero le tenían más que nada, le tenían temor. Tenían el respeto, ¿no? Porque no se y metían. ustedes lo ven, o bueno, quien no lo haya conocido, por ejemplo, como tú y eso, era gordito. Por eso me parece. le pusieron el Porky. Porque de chiquito era gordito. Sí, Y él que decía, le pusieron el Porky. Mi abuelita. Su decía, mamá, su mi abuelita, abuelita. no lo iba a traer al atrio, pero lo traía bien corto y se le escapaba, ¿no? Pero, Sí. no, a su abuelito, o sea, su papá de él, trabajó en la Pepsi, perdió la vista, pero casi la perdió, porque era el que inspeccionaba, estaba en la embotelladora, revisándolas, pues sí, con el carrusel de donde pasan las botellas. Entonces, yo creo que todos esos años, pero también muy elegante el señor, vestía su sombrero de pelo y todo el traje, sus tías, Sí, las tías, las señoritas. Conmigo también me apreciaban, nunca nos peleamos, llegábamos a discutir, pero Bueno, como vemos, hay todavía mucha tela de dónde cortar, porque se está peleando mucho lo que estaban diciendo, lo que acabo de escuchar, que quién se pelea, que qué barrio fue el primero. Yo tengo entendido que el primero fue Analco. Los que se pelean el Alto, no, ellos tienen esa idea porque estaban los franciscanos y ahí estuvieron. Tengo el conocimiento de que aquí iba a poblar los españoles, los que iban a venir y todo eso. sí. Pero como hubo una inundación, pues no, mandaron así que a los peones, ¿no? A los que se trajeron de diferentes partes, Tlaxcala, de diferentes partes, ¿no? Entonces, en realidad aquí fue la fundación de todos, que ya, lo que yo tengo entendido, que ya después, cada quien, por lo mismo de que traen sus creencias y sus formas diferentes de vivir, se fueron, así aislando, sí, así que buscando su identidad, que es su barrio. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, en realidad, los que se quedan, por eso es que también hay varios, aquí es que hubo herreros, aquí hubo alfareros, así vidrieros, todo. A la hora que se fueron expandiendo, fue que formaron los otros barrios, es lo que yo tengo entendido. Así es. Entonces, pero en realidad aquí hay mucho. Yo, mi idea era venir y platicar de más que nada la gastronomía, porque me gusta, y les digo que yo soy muy afortunada porque yo crecí comiendo lo que en realidad se comía, que era el mole de panza, ¿cómo se llama? El tuétano, que ahora es bien caro, la médula, pero no, la médula es otra cosa, ¿eh? La médula viene ahora sí que de la médula espinal del animal. No viene de los huesos. El tuétano viene de los huesos y de la pata. Entonces, lo que hacían, bueno, les digo que es muy extenso lo que yo tengo. Bueno, una de ellas, mi abuelito, el papá de mi mamá y mis tíos, de parte de mi mamá, trabajaron en el rastro. Entonces a mí me tocó ver también cuando se escapaban estaba yo chiquita, los toros, y había algunos valientes que los toros, los cacoteaban. Uno, supe de uno que falleció, el hijo de doña Soledad, Cholita, por estar jugando con el toro. Y muchas cosas así. El de Pepitas, el doradito, que le decían, el charronel. Ajá. Entonces, se puso a torear, sí, y lo cornó adentro y así muchas. Entonces, les repito, tengo la fortuna de que sí haya yo crecido con esos sabores. Y uno de ellos, por ejemplo, mi abuelito lo que hacía era prender un anafre y empezaba así a fuego, sin comal, a fuego mío, nos calentaba las tortillas. Él calentaba las tortillas así, pero meneando, de modo que no se quemaran. Entonces quedaban muy crujientes. Y le echaba el tuétano con salecita o la salsa molcajeteada, que le echaba pepita y todo eso, los michiotes. Hay diferentes formas de preparar el adobo.
Ahí, y él preparaba de los michiotes, muchas cosas así. La cola de res en adobo, muchos, Y los guisos de mis papás. el mole de panza, que no en cualquier lado come usted un buen. La raspadura, que ya se está extinguiendo. Hay muchos lugares, por ejemplo, el mole de caderas, hay muchos lugares, pero el sabor que no lo conoce se va engañado, ¿no? Pero yo creo que si ustedes le gustan esos tipos de platillos, se van a dar cuenta. Los gusanos de maguey, y eran baratos, era comida para el pueblo, y ahora es bien cara. Las patas de pollo. Las patas de pollo, y una de las anécdotas es la de la piedra del encanto, que se la llevaron, y para mí que no es esa, ¿eh? La verdad, la regresaron porque el mismo barrio la reclamó, pero yo me acuerdo que esa piedra era más grande. Sí, era más grande. No, es que éramos chicos nosotros. No, yo decía. Era trabajo subirnos a la piedra. Sí, pero haciendo en comparación, o sea, uno sí yo la veía grande, pero haciendo comparación de cuando los adultos se sentaban ahí, no estaba tan chica. Sí, él no me va a dejar, no me va a dejar. Sí, era grande. Se comenta que tantos años que se sentaron ahí panaderos para entrar al turno a las panaderías en los amasivos. Los alfareros también lo mismo. Los del rastro, entonces todo, y los obreros. Se lo fueron acabando, ¿no? Si se dan cuenta, no, porque estaba Zacariza en la parte alta. O sea, hasta yo me trepaba y hasta me tenía yo que agarrar. Estaba llenando, ¿no? Con esa edad. Y yo la veía, pues claro, alta, ¿no? Pero ya ahora cualquier pasa uno y está, parece que la pulieron. O sea, pero del desgaste, ¿eh? Le voy a decir lo que comentaba desde un principio. Lo del barrio, o sea, así, mucho es por conocimiento o sea, que me pasó mi papá en la plática, porque es bonito, ya a mí me gustaría mucho platicar en la plática porque me gusta mucho, ver, así que conocer y todo. Esa es una de las, pero de que yo sí me tocó verla, pues era el paso. Mis tías, mi papá vivía aquí en las 7, y ir a la iglesia, de la 11, ir a la iglesia y todo eso. Entonces, para mí, digo, haciendo comparación, sí es muy cierto lo que dicen, cuando uno está chico ve uno enorme todo a las personas, pero haciendo comparación de cómo, a qué altura le llegaba esa piedra a las personas adultas, y ahorita a qué altura les queda a las personas adultas, se da uno cuenta que sí estamos chicos, ¿no? No sé, a lo mejor como usted dice, si se fue gastando y eso, todo. Sí, pero a lo mejor cuando se lo llevaron Ahí, luego habremos que hacer otro programa. sí, lo digo que Así como se decía, tradiciones y leyendas, pero aquí sería tradiciones y crónicas. De lo que, por ejemplo, mi papá me platicó esto. ¿Sí? A mí no me consta que ella desapareció, todavía no nacía. Porque se hablan un poco antes de los 40. Porque está la polémica esa de que sí efectivamente se la llevaron. Y una buena parte de esa época, de esos años, y les que dicen, ¿y la piedra? Se la llevaron. Te dice que fue de un político que la ambición, porque decía que era mágica. Se la llevó. Pero a los pocos días vino toda una desgracia para él, económica, de salud. ¿No? La ambición no, que se tenía. Es como la devuelven. Otros decían que no, que a lo mejor nada más por ahí. Claro, y la volvieron a regresar. Pero seguía ese rumor. Y entonces otros ambiciosos, y eso puede ser que sea creíble, necesitaríamos traer hasta gente especializada, y pues sí, se llevan ciertos pedazos. Sí. Era muy maciza, es una roca, ¿no? Y dos que hicieron eso, también les fue mal. En vez de tener más, fue para menos. Y tuvieron problemas económicos, eso. Y por eso que sí, no es de que por lo que les pasó a estas gentes ambiciosas, pues el encanto, no. Era el encanto de que... ¿Quién la trajo? ¿Quién la puso ahí? ¿De dónde viene? Mira, un cronista con todo respeto, digo, pues no te creo eso.
porque dicen que ahí era el límite de Puebla. No puede ser. Nada más nuestro mar ha sido 2 manzanas. No, a mí, bueno, usando lógico, por eso tendríamos que quitar que todo esto de la raíz. Solo cuando empezaron a buscar y empezar a... Perdón, Sí, sí, sí. esa banqueta, como está ahora, era terracería. Yo les estoy hablando de 47, de 1947. Tenía yo 6 años por ahí así. Entonces, yo trabajé en una paletería y ahí me pusieron mi carrito y entonces las dueñas de la tienda, esa sí lo ha de saber, que les decían las aldaracas. Una porque tenían también, no por eso le decían las aldaracas, no sé ni lo que quiere decir. Le faltaba un brazo, tenía La sí, ándale. Y entonces también las manquitas, ya sé que para poner apodo, sobrenombres son muy Sí. buenos también, ¿no? Todos les decían eso y entonces yo ahí me sentaba yo pero como no alcanzaba yo la piedra muy bien para treparme, me resbalaba yo. Y luego llegaban los que se sentaban. Entonces oía yo que decían entonces, vamos a la piedra del encanto. Y yo entonces le llegué a preguntar a 2, 3 así de los grandes que Sí. vivían por el panaderos y todo lo demás. Oiga usted, ¿por qué le dicen la piedra? Dice, es que mira, si te das cuenta cuando llegamos que estamos esperando turno para entrar o salimos a descansar, que ya nos vamos, entonces para pararse se queda uno encantado, o sea, y sí, porque está cómoda la piedra esa, ¿no? Y entonces por eso se le fue formando el nombre del encanto. Pero pues esta otra versión de no sabía que se la llevaron y les cayó chahuisque. Yo tengo una versión de que se la llevó el señor Alonso. Que Se la llevó él y quería que le hicieran una cabeza de león con esa piedra. Y por eso cuando la Sí. quitaron, porque echaron cemento ahí en la banqueta, y ya estaba la piedra ahí, y ellos la rodaron, sus albañiles, hasta su casa, porque quería que le hicieran la cabeza de león. Alguien lo reportó, y vinieron los de ayuntamiento, regresaron la piedra a su lugar. Esa es la versión. Ese podría ser más lógico, ¿no? Que por eso la historia es reducida. Haya sido él. Porque, por ejemplo, lo que estaba diciendo que habían puesto que porque era el límite de Puebla, yo también tengo entendido que más adelante en la 11, en las escaleritas, decían que le llamaban la calle de la Chichi Pelada. Y dije, ¿por qué la Chichi Pelada? Precisamente porque según se peleaban barrio contra barrio y así, ¿no? Y que como se usaba camiseta, se jaloneaban y terminaban los hombres con la chichi de fuera, ¿no? Y otra versión que esa me la dio mi papá, por eso les digo, es que se le decía la calle de la Chichi Pelona, porque ahí se sentaban, ahí esperaban las mujeres a sus esposos. Y como siempre estaban amamantando, por eso le pusieron la calle de la Chichi Pelada. Otra de las cosas es que yo tenía entendido que a esa altura hubo una aduana, le dicen, que tenían que pagar para pasar, no sé, sí. Entonces, por eso es que... Yo tengo otra versión de que dije más anterior, una historia, una anécdota. En esa piedra se hizo famosa porque llegó un señor que llevaba a su papá, que lo ha internado a los ancianos. ¿Cómo se llama? Ahí lo llevaban, entonces lo traía cargando por la museo y llegó a la piedra y ahí se sentó. Dijo, ¿por qué nos quedamos acá? Pues ya me cansé para llevarte hasta el asilo y que sabe qué, que sabe cuánto. Y se puso a llorar el viejito. ¿Sabes por qué lloras, papá? Si ya estábamos de acuerdo que tú te ibas a ir al asilo, ¿no? No, si no lloro por eso, yo estoy de acuerdo que me lleves allá. El problema es que cuando yo llegué al asilo, aquí también me senté. O sea que esa es la piedra, por eso tenía lo del encanto. Entonces, agarró el señor a su viejito y que se regresa para su casa. Ya no lo llevó al asilo. Otra historia, de lo que platicamos el otro día, licenciado, del programa, que era una división ahí de los que vivían de este lado para acá pagaban impuestos en Tecali de Red, y los que vivían en el otro lado pagaban de Puebla. Entonces esa se llamaban mojoneras. Ahí debía de haber unas piedras que más que las quitó quién sabe, pero supuestamente
que señalaban todos desde por San Baltasar, toda esa zona, todo pertenecía a Picari de Herrera. Pero como no hay pruebas de eso, Pero suena lógico, ¿no? O sea, de todo como que llega, se va, sí, Ese era el límite de Puebla, ¿no? sí, Era para el pago sí, y más, eso sí podía. sí, sí, sí. Pero lo interesante es que si ya tenemos, y se conoce como mojonera, o sea, ¿cuántas no hubo en Que como volvemos a lo mismo, aquí están los que empezaron, o sea, Pues sí. no los, pues los que se fueron no van a defender esa piedra, ¿verdad? O sea, los que las defendieron y todo eso, es un tema para el barrio, Sí. para los que se quedaron, para los que están, es un símbolo. Es como cuando compras un terreno, pues que ponen las mojoneras. Entonces, esa es una prueba de que si se inició acá, porque es unas mojoneras límites del terreno, o límites de un barrio, o límites del cobro. O... No han hecho para hacer pago. Sí, sí, sí. Y hablando de eso, una pregunta, entonces anteriormente, bueno, así en su infancia, cuando era usted niño, ¿cuáles eran los límites del barrio? Porque ahorita dicen que ya las 16 ya es como el límite, para la Fox. no tiene concreto eso. El mismo las de finanzas, una vez vino un amigo y decía, no, que nos vino a dejar un papel, ¿no? Y decía que Analco era de aquel lado de la calle hasta la 11, que de aquí de este lado de la calle para acá éramos de la luz. Entonces, no hay una diferencia escrita en la que te diga, estos son los límites de Analco. No hay. Usos y costumbres. Exactamente, no, así una regla, un escrito que esté que diga, aquí es esto, el señor dijo eso, yo se lo acepté para no discutir, ¿no? ¿Saben qué? Lo que se hacía era de que como más se sintieran a gusto. Porque sí es cierto. Aquí saliendo es la tesorería. Esta se supone, así como eso, se supone que ya es de la luz. Pero gente de esta vecindad, aquí las de enfrente, entonces, ya da gusto con los de Analco y aún existiendo la barranca. O sea, no, yo soy no, tú eres de la barranca, no, yo soy de Analco. La O verdad, sea, eran las gente ustedes de la 11. Sí, pero yo pienso que también te debe de contar mucho el trazo que tiene Puebla, ¿no? Y de la Maximino hacia allá, y coincide porque ahí está la iglesia de la Luz. Entonces, por eso es que ahí sí sería el barrio de la Luz. De allá para ¿Es acá, el barrio de la luz? hasta donde está el alto. No. Perdón, el puentecito, porque ahí también, ahí de ahí hacia arriba sería el alto. Pero yo pienso que o sea, sería la forma de, como que más lógica, viendo el trazo, ¿no? Porque también desde el momento en que después del río, Analco, ¿no? Que pues volvemos a lo mismo, que fue la fundación después del río, Analco. De ahí es otra cosa. Ahí confirma, bueno, yo pienso que por eso es Analco la primera, porque es después del río y le pusieron Analco. Otra de las cosas es que sí, tiene usted mucha razón en que, pues ahora en cuestión política o lo que sea, de gobierno, pasa que, por ejemplo, acaba de decir don Nacho, llegaba a la 11, el barrio de Analco. Y ahora ya no sabemos de dónde somos, ¿no? Porque dice, ahora es Colonia El Ángel. Y luego cuando dice, ¿dónde está? ¿Dónde queda? ¿Por dónde? ¿Qué colonia es? Colonia El Ángel. Y digo, pero ¿sabe qué? Para mí, o sea, siempre ha sido el barrio de Analco, que ahorita ya colonizaron, ya le pusieron Colonia El Ángel. No, también está escarache porque también En la viven parte de atrás, de... motolinía, de la 10 y la 14. Sí, está a 2 hay calles. faldas. Pues, Y de donde estaba la tienda La Medalla. Ajá. Sí. Esa banqueta, a la manzana de atrás, dicen ser de motolínea. Pero los famosos de la 13, con el infiernito, y todo eso, dicen, no, nuestro barrio es motolínea, no somos de Analco, no somos de Milen, no somos de no somos de nada. Y ellos dicen ser, los que vienen de años, que ese barrio motolínea es la 13 Oriente, sus dos banquetas, de la 10 a la 14. No invitan no pasando ni de la 14 a la 16, no. Ahí eso. Es una calle que tiene, Es una colonia. Sí. Y así yo la conocí, bueno, de hecho así. Y por eso donde ustedes viven, toda la 11 de esta banqueta, de esta. Ujú.
pero también lo tienen como el barrio, no, la colonia del Ángel. El Ángel. Ah, pues le han de haber puesto por el Ángel de Analco, ¿no? Pero ya como colonia, ya no como barrio. Eso ya vino más adelante, porque han quitado o se anima. Hablo de la Universidad de la escuela donde estudié. La tenían como parte de los remedios hace años. Y ahora no, que pertenece a la ladrillera de Benítez. Que es aquí por los Entonces, no pueden reubicar porque no son manzanas nuevas, siempre Exactamente, es a lo que voy. el parque ecológico. Y esta ciudad de Puebla, por el valle, que todo lo que tenía en ese tiempo, iba a ser la capital de la República. Pero pues, la misión fue los planes llegar más allá, acá y todos, para que saque y pues se quedaron allá. Pero Puebla iba a ser es más, nuestro estado era de costa a costa, del Golfo al Pacífico. Lo abarcaba Veracruz, Tamaulipas, propio Puebla, Chiapas. Iba a comentar de esas trazas, lo veamos actualmente, pasa Comisión y hace su traza, pasa Aguas de Puebla y hace su traza, pues a veces tenemos 2, 3 direcciones, sí, para unos es un número, para otros es otro número, dependiendo del gobernante hace sus Y una de las cosas que también nos debemos de enorgullecer es el trazo precisamente de la ciudad, porque uno dice, en la 3 poniente, ¿no? 300, pues queda entre 5 sur y, ¿no? Muy rápido su dice, a las Carmelitas, ¿cuál? A esta, ¿no? Entonces, también en ese aspecto, creo que hay una generación que hemos sido privilegiados por estar en el centro, lo que es mero de la ciudad de Puebla, el primer cuadro de la ciudad. También hay diferencia. ¿Dónde termina el primer cuadro? Sí. En la 18, en la 16, en la 24. Otra de las cosas de lo que yo viví, lo que he estado platicando, muchas de las cosas es por medio de mi papá, que se ha ido corroborando, por ejemplo, con Don Nacho, con usted, y eso me hace ver la claridad de cómo se vivía, ¿sí? O sea, lo que yo viví es, mi abuelito vivía en la cuchilla, en la privada, de donde no estaba la entrada, donde entraban los descargaban a los toros. Entonces ahí es cuando se escapaban y ahí todos jugaban a torearlos y todo. Enfrente también me tocó ir a entrar al rastro y veía como la gente tenía mucho la costumbre de que cuando degollaban a un, se comían la sangre, se tomaban la sangre. Enfrente vivía la señora, la marchanta, una señora que vendía tacos. Era muy, sí, también de raspadura, de moronga y Se llamaba Soterita la señora. ¿sí? Enfrente del rastro, lo que es viste. Ajá, enfrente. Y juntito estaban los pateros, ¿no? Los que vendían los pateros. Ajá, vendían las patas y todo eso. Entonces, todo eso, eso sí, yo lo viví. O sea, viví también cuando íbamos a ver a mis tías, a las tías de mi papá, que vivían aquí en la 7, adelante de los alfareros de los, ¿cómo se llama? Villarado. Ellas eran las señoritas Arroy, que también fueron muy conocidas. Y también cómo se vivían en las vecindades de ahí, de enfrente, ¿verdad? Con los alfareros. Eso es lo que a mí me tocó ver, las posadas que también hizo mención don Nacho, que las patrocinaba la señora, bueno, unas, no digo que todas, Mendoza, la señora Mendoza, Industrias Mendoza, el señor que vivía enfrente, que es que tenía una tienda enfrente saliendo de la iglesia, y también un contraesquina, ahí también me tocó ir y salíamos de la iglesia y ahí comprábamos, ¿no? Y eso es lo que me tocó ver la clásica que yo decía, cuando fallezca esta señora va a ser de la que le decían la tía, que vivían ahí la mamá y 2 hijas, afuera en la 12. Las parteras. ¿Cómo? ¿No son las parteras? No, Era partera. eso era
tenía también. Es por donde vivía el Virita. Donde está ahora la tienda, la del Corsario, en esa vecindad, había una puerta así, a calle. Y estaban, siempre que pasaban, siempre era estar afuera con sus tototes. Ajá, ajá, y siempre, y apenas no tiene mucho que falleció. La tía le decía a Doña Luz, Ajá, hermana de Panchita. bueno, a veces Hacía las tejonas. uno pasaba y no pasaba el tiempo por ahí, Sí. porque era siempre lo mismo, siempre lo mismo. Mi abuelita vivió enfrente y era pues íbamos eso, porque después de ahí mi papá pasó a mi abuelita que al lado hace y ya nos quedaba también más cerca. Entonces era nuestro paso, el ver a esas personas que pasaban mucho tiempo, hasta apenas que no tiene mucho que falleció, no sé, unos 4 años. Bueno, Doña Cata, Con mamá de ellas. la mamá de ellas, y pues vivían en la 12, Ajá. de ese hotel. Ahora es un hotel. Ya, Pero era más abajito, ¿no? Ahí mismo. y después ya se fueron al Corsario. Bueno, Ajá, en la vecindad. Pues. la vista de la Nueva Oriente. Ajá. Y Panchita, su hermana, vendía cabezas en la noche a las pelotas. Y su hermana Micha era la que estaba ahí, como nada más observadora. Porque nosotros, papá y nosotros vivimos en el 1204, conocen como los areneros, de Javier Bermúdez. Ahora que se quedó con esa Paco, Pancho. Y Más conocido como Pancho. Y pues sí, vamos ahí. Es más, su hijo Raúl vive. Panchita. No, como decíamos, era un vago para las canicas. Entonces el concepto también era, ¿cómo se llama? No quiero decir la palabra, están enfermos de sus ojos, que tienen el negocio en la 9 y la 14. Artículos de temporada. Y que eran las señoritas que, bueno, eran las tías, yo conocí a Tomás también, a donde íbamos a alquilar bicicletas. De los locas. Sí, que ahora ya es el Parque Jerusalén. Pues ahí es donde íbamos a jugar, porque si recuerda cómo eran los cuartos que daban a la calle. Luego los otros de una ventana que decíamos los aceros. Y toda la parte de atrás, que es de puerto, era de milpas y hasta había vainas de guajes, ¿no? Y todavía está el pirul, hasta el fondo, ese era nuestro columpio. Pero este canijo de su hermano, más chico, que ahora, ya con el tiempo, hasta es mi tío, porque se casó con la tía, ese nos daba de vueltas y nos aventaba. No, refrigeradoras. ¿Cómo se llama? Ramón es el más chico. Ajá. Era esos, Tomás, Venancio, pues no se acuerda. Venancio. También. Que emigraron de por ahí. Sí. Y también me tocó ver a donde venden ahora los hierros viejos adelante, no sé, En 11. en la 11. Ahí eran fabricantes de cola. La cola para la madera. Sí. Y ocupaban las saleas de los animales. Yo decía, ay, ya no sé para. Lo compraba la que estaba en las 7, iban a curtiduría, llevaban a cortar a curtir los cueros y le cortaban toda la grasa del cuero. Y eso lo compraba el señor ese para hacer la cola. Tenía una red de tela de alambre y la grasa la hervía y luego la echaba con brocha así, quedaba como hilo, ya luego se secaba, quedaba la tablilla de cola. Yo vendía la cola por kilo. Les agradecemos a toda su participación, buenos recuerdos, nostalgia, sentimientos, son sentimientos cruzados, ¿no? Que se decía así. Claro. Pero y todavía falta. Sí, todavía falta, porque en otros episodios. Ahí quedó Maricruz con otros detalles y yo les aseguro que de ustedes ya también ahí. Recordemos las pastelerías. De otras cosas. Sí. Nos vamos. Pero pues vamos a amenazar, ¿no? Que el atrio de Analco era panteón. Sí. Sí, güey. Pues de fútbol y de Sí, también. Entonces, vamos a programar más. ¿Quieres comentar algo? Pues agradecerle, don Nacho, gracias por recibirnos nuevamente con las puertas abiertas y facilitarnos este espacio para
pues de diálogo, de reflexión. La verdad es muy valioso siempre escucharlos y ver cómo se va haciendo pues entramado de experiencias, de conocimientos, cada uno lo que aporta desde su visión igualmente en las infancias. Y pues siempre es muy valioso escuchar a las personas que tienen tanta experiencia, como bien mencionaba el doctor. De jóvenes pues lo podemos escuchar, pero no asimilamos lo que estamos escuchando. Y entonces ahorita ustedes con sus vivencias, su experiencia, y pues esto es muy valioso para contribuir tanto para la sociedad, para mi investigación, el escuchar y poder recrear donde vivían su infancia, en donde compraban, cómo era su vida diaria, los lugares que existían y ahora cómo se ha transformado, pues sí permite ampliar como esta visión, porque bien dice que no se cuida lo que no se conoce, y pues siempre está bien tener esta memoria y estos recuerdos que, como yo les comentaba en el episodio anterior, pues los voy a mapear precisamente para tener como esta reconstrucción de estos espacios y ahora cómo se ha transformado. Y pues nuevamente agradecerlos. Señora Maricruz, es bienvenida. Muchas gracias. Igualmente todos los que están aquí, los que nos están acompañando, igualmente muchas gracias por estar aquí presentes. Y como dice el abogado, pues haremos otro porque hay mucho de qué hablar. Ustedes tienen mucho bagaje y cosas que compartir. Y pues por nosotros está excelente escuchar. Gracias. Gracias, esta es su casa cuando gusten, cualquier reunión que quieran hacer, ya sea de los barrios o de lo que sea. Este lugar está libre siempre, con sus funciones como capilla, ¿no? Nada más. Pero podemos hacer lo que estamos haciendo ahora, un salón de reunión donde se pueda platicar la gente. Hay personas que se quieren expresar, pero no tienen el medio que nos reúna, porque a muchos podemos platicar con uno, con otro, pero cuando hay un grupo de personas, pues uno se explaya más, viene a la mente más recuerdos, más recuerdos. Es muy importante, ya está en su casa, cuando ustedes estén, cualquier no quiera desear, que me avisen con tiempo para programarla. Sobre todo, agradecer y dar mucho valor a las palabras, a las vivencias de ustedes que son mayores que nosotros, que es un verdadero privilegio. Gracias, agradecemos Pero también. nada más, no creo que lleguen a los años que tienen ustedes, que tenemos nosotros, Dígale gracias. por el tipo de alimentación y formas de vida. Eso sí. Gracias. Es el que también les decía, de los que ya emigraron, que ya no están en el barrio, que están en unidades habitacionales, pues vénganse, recuerden el barrio. Y sí, me da gusto. Pero me da gusto estar, ¿y cómo están? Bien, bien, órale, y ahí vamos. Ahí ando yo de escandaloso cuando es la fiesta del 15 de agosto, luchas. Sí, sí, sí. Y me encanta. Soy barrio. Sí. Sí, qué bueno, gracias a mis padres, a uno de la misión. Soy abogado, aquí doctor en Derecho, aquí ingeniero. Mi papá, pues, de un oficio de carpintero, nada de especial, y nos sacó adelante, ¿no? De 5 hombres, ahí aquí se ve el señor. Entonces, es que no nos olvidemos de nuestra raíz. No porque yo ya sea abogado, porque yo no voy a... No, a mí me encanta. Ya son los hijos. A mí me encanta, sí. Toda mi niñez y adolescencia fue en el 1204 y después cuando fuimos a los 1201. O sea, mi edad fue de 16, 17 años, porque mi papá construyó y nos fuimos a un fraccionamiento. Yo no me hallaba, como se decía, puro burguesito. No, amigo. Mi hermano Jorge, el que me decía, ese sí se... Pero no, yo lo que hacía, permiso, no, valiente, ¿no? Yo me veía y con mi tío Javier, iba yo a echar las cervecitas. Ya me dice mi tía Clara, quédate ya, papi, pero ya más me reportaba. Nada más muy rápido, lo que está diciendo, mi papá hizo su casa y la verdad es muy bonita su casa. Pero es, ¿por qué no se va usted allá? ¿Por qué todos los hijos, los yernos? No, porque aquí soy Don Goyo y donde vaya voy a ser un... Eso dice cualquiera. Eso es lo que... Entonces, empezamos. Entonces, como les digo, vamos a agregar su pan y espero para la próxima. Y tenemos a Sí, bueno, iniciar con usted, señor Ignacio, muchas gracias por permitirnos. El ingeniero Fernando Arana Gámez, que también tiene mucho acervo cultural. Muchas gracias, felicidades.
Para el señor Francisco Olivera Hernández, muchísimas Para el doctor Jaime Vázquez Landeros, muchísimas gracias. Gracias. No, Gracias. agradezco la invitación. Esperemos vernos en próximas. Y agradezco más que nada el conocimiento, compartirlos. Yo creo que eso es más importante. Bueno, me corresponde a mí también a la gran entusiasta maestra, dice Pamela Arana Somuán. Felicidades. Significativo. Y en nombre del radio, pues, gracias. Gracias. Igualmente le entrego a usted muchas gracias por este entusiasmo, por poder hacer posible este encuentro. Gracias. Iremos a la transmisión.